Buenos días, mi nombre es Robert José Miranda Mendoza y en este video voy a presentar el trabajo de investigación del curso de Macroeconomía 1. El país que elegí analizar es Bolivia. Elegí Bolivia principalmente porque es un caso muy interesante para aplicar lo que vimos en el curso. Durante años tuvo un crecimiento gracias a las exportaciones de gas natural y minerales, pero hoy atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia, económicamente hablando, claro. Escasez de dólares, caída de las reservas internacionales, crisis de incombustibles y una inflación en aceleración. Es un escenario ideal para observar cómo interactúa la política fiscal, la política monetaria y las expectativas de los agentes económicos. El objetivo general es evaluar el impacto de las políticas económicas y el comportamiento de los mercados de Bolivia, aplicando los principales modelos de macroeconomía y sustentando el diagnóstico con evidencia empírica de fuentes oficiales. Bolivia se ubica en el centro de América del Sur, con una superficie de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, un rasgo que es clave, que no tiene acceso al soberano Océano Pacífico, por lo que depende de puertos peruanos y chilenos por su comercio exterior. Su economía se basa en el aprovechamiento de recursos naturales y en una fuerte participación del Estado. El sector primario, gas, minería y agricultura es el corazón productivo. Bolivia tiene reservas importantes de zinc, plata, estaño, oro y sobre todo alberga uno de los mayores recursos de litio del mundo, el Salar de Uyuni. Las principales fuentes comerciales son Brasil, China, Argentina, India, Perú y Chile. Es la gran vulnerabilidad. La economía depende de pocos productos primarios y de pocos mercados, lo que deja muy expuesta a la volatilidad internacional. Veamos la evolución de crecimiento en 2020. Con la pandemia, la economía se contrajo con fuerza en el PBI, cayó a 8,7%, uno de los mayores retrocesos en décadas. En 2021 vino un rebote de alrededor de 6,1, impulsando por la reapertura de la recuperación del consumo. Pero a partir de ahí el crecimiento se fue debilitando año tras año, 3,6 en 2022, alrededor de 3,1 en 2023 y para 2024 el dinamismo se apaga. ¿Por qué esta desaceleración sostenida? Por tres factores que se repiten en todo el análisis: la caída de la producción, el gas natural, la reducción de las reservas internacionales y las dificultades para acceder a dólares para importar tanto combustibles como insumos. El punto importante de este es los motores tradicionales de crecimiento, tanto los hidrocarburos pierden fuerza y los nuevos sectores todavía no los reemplazan. Por eso el desarrollo sostenible en Bolivia depende de diversificar su economía hacia la agroindustria, la manufactura, el turismo y el litio con valor agregado. Durante muchos años, Bolivia tuvo una inflación notablemente baja y estable, incluso más baja que la de sus vecinos. ¿Cómo lo lograba? Con subsidios principalmente, control de precios, los ingresos del gas que financiaban estos mecanismos. El problema, como todo bien uno sabe, es que ese esquema dejó de ser sostenible, no se puede subsidiar para siempre. Desde 2024 y 2025, con menos dólares disponibles y dificultades para importar, las presiones de los precios se dispararon. La inflación en Bolivia de hoy es principalmente un fenómeno de oferta, no viene de un exceso de demanda, sino de problemas de abastecimiento y de costos de importación más altos. El golpe más fuerte llegó en 2025, cuando el gobierno retiró la subvención a los combustibles. El diésel subió más del 160% y la gasolina alrededor del 80%. Eso encareció el transporte y cadena prácticamente todos los bienes. El FMI proyecta una inflación cercana al 20,7% al cierre de 2026. Por lado fiscal, el desequilibrio es el déficit. Para 2025, el déficit fiscal llegó a 9,2% del PBI. Eso significa que los ingresos del Estado ya no alcanzan para cubrir el gasto. Y esa brecha se cubre con endeudamiento. Hay que endeudarse para cubrir ese gasto. El déficit estructural se arrastra por el gasto. Se queda en los precios del gas, el costo de los subsidios. El lado monetario, el Banco Central de Bolivia enfrenta un dilema: administrar la liquidez sin pagar el crédito. La tasa de interés viene subiendo, la tasa de referencia pasó de 3,94 a 3,61 a mitad de año. Y la tasa interbancaria de 9,2 en julio de 2026, es decir, consiguió dinero se volvió más caro. Si llevamos este modelo, por un lado de la IS, la caída de la inversión y del consumo desplaza la curva hacia la izquierda. Por el lado de la LM, la política monetaria contractiva y las tasas altas también empujan la curva hacia la izquierda. La combinación reduce la inflación y las presiones monocambiarias, pero a costa de frenar el crecimiento y el empleo en el corto plazo. Respecto al mercado laboral, en el mercado laboral hay una paradoja interesante. La tasa de desocupación urbana es baja, 3,2% en mayo de 26, incluso mejor del 3,8% de lo anterior. Pero ese número esconde el verdadero problema, que es la calidad del empleo. La
la calidad del informe llegó a 84.2%, más de 8 cada 10 bolivianos no tienen aportes a pensiones ni acceso a seguros de salud. A eso se suma un desempleo del 7.1% y brecha de género claras. El desempleo femenino es del 4% frente al 2.6% de los hombres. La conclusión es que en Bolivia hay trabajo, es cierto, pero mayoritariamente es informal, de baja productividad y por ende de bajos ingresos. Se genera un círculo vicioso de baja productividad, bajos ingresos y bajos ingresos que dificultan formalizarse. Contemos todo eso en modelos agregados en el modelo de oferta-demanda agregada ADS. La caída de la producción de gas es un choque negativo en las ofertas, desplaza la oferta agregada hacia la izquierda, generando menos producción y más precios al mismo tiempo. Se nos lleva directo a la curva de Phillips. En 2020 vimos el comportamiento clásico alto desempleo, el 8,4%, con inflación bajísima del 0,7%, pero de 2004 la relación se rompe. La inflación sube fuerte y el crecimiento no se estanca. El FMI y el Banco Mundial proyectan para 2026 una contracción de más de 33%, inflación cercana al 20% y un desempleo en ascenso. Este cuadro no tiene un nombre, estanflación, estancamiento con inflación, que es justamente lo que ocurre ante un choque de oferta. Sobre las expectativas, ante la escasez de dólares, la población empezó a anticipar una depreciación y a refugiarse en una moneda extranjera, lo que presiona en el mercado cambiario y aparece en el mercado paralelo. Entre en el ciclo económico, Bolivia pasó de la recuperación de 2021 a la expansión de 2022, a una desaceleración en 2023 y a una fase de contracción y ajuste en 2024 y 2026. En general, mi diagnóstico sustentado en la evidencia es el siguiente. Bolivia atraviesa una etapa de fuerte presión macroeconómica. El modelo basado en los ingresos del gas se agotó, porque cayó la producción y con ella las divisas financiaban subsidios, inversión pública y programas sociales. Luego de desequilibrios centrales son la escasez de dólares y el déficit fiscal, y sus consecuencias visibles la inflación, que golpea sobre todo a los hogares de menores ingresos. En resumen, un cuadro de desampliación con un modelo productivo que necesita transformarse. Propuestas de mejora hay. Primera es reordenar los subsidios a los combustibles, pero de forma gradual, no de forma tan importante. Una compensación social focalizada para transportistas y agricultores. Esto libera presión sobre las reservas. Segunda, estabilizar el tipo de cambio, recuperar las reservas internacionales, con líneas de financiamiento multilateral e incentivos a la exportación no tradicional. Tercero, diversificar la matriz productiva más allá del gas, empezando el litio de valor agregado, la industria del turismo que generan empleo y divisas más estables. Cuarta, disciplina fiscal, recordando el gasto público corriente, improductivo, pero protegiendo la inversión pública en el entorno económico. Quinta, recuperar las confianza institucional mediante el diálogo social, porque Bolivia, la crisis económica y crisis política se retroalimentan y ninguna forma técnica funciona sin estabilidad social, sin que la gente y el pueblo esté contento de las acciones del Estado. Conclusión, primero, la economía boliviana enfrenta una fuerte presión macroeconómica por caída de las reservas. Segundo, el modelo basado en hidrocarburos perdió la capacidad para generar estabilidad y la inflación, junto con la falta de dólares, son uno de sus mayores desafíos. Tercero, requiere una transformación estructural que reduzca la dependencia de los recursos naturales e impulse sectores más productivos y competitivos. Con esto termina la presentación. Muchas gracias.